Oportunidad que nos permite volvernos a ver. Quiero darle gracias al Señor también por su paciencia, bondad, amor y misericordia. Sin duda somos objetos de Dios y reconocemos que en Él está el amor, la soberanía y el poder, y todas las cosas subsisten porque Él, en su soberana voluntad, así lo permite. Le damos gracias al Señor también porque salud tenemos salud, al menos por lo que veo. A ninguno de los que estamos en este momento unidos en este portal le ha pasado absolutamente nada en cuanto al coronavirus y todo esto de los últimos tiempos. Eso nos habla de los cuidados de Dios sobre nuestras vidas y, bueno, las precauciones necesarias que tenemos que tomar cada uno, ¿no?, para tratar de mantenernos sanos como hasta el día de hoy. También le damos gracias al Señor por todos los que hacen el esfuerzo, aún sin conocernos, porque son muchos los que se unen y nosotros no los conocemos, pero podemos darle gracias a Dios también por esas vidas, por esas familias. Amén. Y que el Señor sea también guardándoles y protegiéndoles y por darnos la oportunidad de, a través de estos medios, compartirles palabra de Dios, reflexiones para la vida, aprender cada día más a conocer a Dios, a nuestro Señor. Y como estamos al borde de los últimos tiempos, estar firmes, agarraditos de la mano del Señor, confiando en su amor y su misericordia. Para el día de hoy, Marcelito desde Argentina, desde Córdoba, quiere compartirnos algunas cositas. Me comentaba él hace unos días que quería compartirnos acerca del tema que abordamos hace 15 días sobre Jesús, la vid verdadera. La idea es sacarle el jugo a la vid. Creo que esa es la idea y es lo que estamos también nosotros tratando de, a través de estas reflexiones, sacarle todo el mayor provecho posible a la palabra de Dios, porque ha sido edificante saber que la vid es verdadera, Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Así que, Marcelito, por favor, desde Argentina, compártenos lo que el Señor ha puesto en tu corazón, lo que me comentaste para el día de hoy. Buenos días, mi hermano. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Disculpen si alguna vez toso, pero es que ando medio con carraspera. Le agradezco a Arturo por el campito que me da para compartir. Tenía algo más corto, pero me acordé. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Sí, Marcelito. No. No, como vi la pantalla negra y yo de esto no entiendo mucho, ¿viste? Bueno. Decía que tenía algo más corto, pero me acordé de una frase de Arturo, o sea que la culpa es de él si es un poquito más larga. Que Arturo dijo hace unos domingos atrás que él no lee la palabra, no lee la Biblia, sino que la estudia. Y yo creo que esto es importante, porque para estudiar hay que invertir tiempo, hay que hacerse preguntas.
hay que darle a la palabra la importancia que tiene. Y de hecho, creo que todos, sin excepción, estamos rezagados con esto. Porque la misma vida, los afanes de esta vida, ocupan mucho tiempo, más las distracciones. Y no le damos a la palabra toda la importancia que ella merece, lo cual supone para nosotros perjuicio de alguna manera. Tenemos que recordar que al estudiar la palabra se requiere un poquito más de tiempo, hay que pensar un poquito más, entendiendo que sin el auxilio, sin el alumbramiento del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nuestro intelecto no alcanza, pero pensar hay que pensar. Y hay que recordar también que la verdad es fibrosa en el sentido que está toda relacionada una con la otra. Es asombrosa la armonía que hay en la palabra, no hay notas discordantes, sí hay cosas que nos superan el intelecto, pero no hay desarmonía. Las cosas unas con otras se corresponden. Así que antes de reflexionar en Juan 15, a modo de estudio hoy, enfocados en el permanecer en la vid, quisiera tener una corta oración. Señor, te pedimos que en tu misericordia y por la obra de tu Espíritu nos guíes a toda verdad en esta mañana. Y nos lleve, Señor, a ver claramente cuál es tu voluntad, qué es lo que esperás de nosotros, qué es lo que nos hace falta, que a cada uno de nosotros tu palabra nos llegue según nuestra necesidad, conforme tú la ves. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros en Juan 15 apreciamos que permanecer es un mandamiento y que va relacionado con el dar fruto, con una relación íntima con la vid, una relación profunda, y con un vivir bajo una cobertura de autoridad del Señor, o podríamos decir bajo el señorío de Cristo. Así que permanecer está relacionada con el fruto, con una relación profunda, íntima, y con un vivir bajo el señorío de Cristo. O sea, tiene relación, tiene fruto, tiene señorío. Esto lo vamos a ir viendo en el estudio, en esta reflexión escudriñadora, superficial, porque esto no es un seminario, es simplemente una pequeña reflexión. Quiero arrancar por el versículo 4 de Juan 15. Allí la palabra dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo o de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 sigue diciendo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor es contundente, dice: separados de él, nada podemos hacer. Nada es nada. ¿Qué significa este nada? Porque nosotros de hecho hacemos mucho separados de él. Y ahí metemos la pata. Ahí no somos de bendición. Ahí nos complicamos. Porque hacemos mucho, pero no permaneciendo en él. Hacemos mucho separados de él.
O sea que separados de la vid, lo que no podemos hacer es dar el fruto que Él espera, un fruto correspondiente con la vid y un fruto que permanezca. La cosa es que nosotros sí hacemos, pero eso tiene una seria complicación. En el peor de los casos, eso que hacemos podrá llegar a ser catalogado como maldad. En Mateo 7, 21 al 23, ustedes se acuerdan en qué terminaron los del versículo 23. Nunca os conocí, les dijo el Señor. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y esta maldad también se traduce en otras versiones como iniquidad. Es sin ley, sin norma. La palabra es anomia. Indica autogobierno. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, como está en el versículo 22 de Mateo 7. Y hacer todo esto en su nombre puede hacerse desde la anomia, desde una vida sin gobierno, desde una vida sin señorío, en la que hago muchas cosas y cosas en su nombre, pero en realidad estoy haciendo mi voluntad, como lo indica el verso 21. Este es en el peor de los casos, que lo que haga separado de Él llegue a ser catalogado de maldad. En el mejor de los casos, el fruto que yo puedo dar separado de Él puede ser paja, hoja seca, que al final va a ser quemada. De esto habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:13, donde dice que en el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Y el fuego manifestará si la obra de alguien tiene algún valor. El 14 dice, si la obra o el fruto o el hacer o el activismo permanece, recibirá una recompensa. Pero, dice el 15, si se consume esa obra, el constructor sufrirá una gran pérdida, aunque él mismo se salvará, pero como quien apenas escapa cruzando un muro de llamas. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere salvarse por un pelo, por hacer fuera del fundamento de la vid que es Cristo, y menos quedar afuera por hacer maldad. Así que se trata de que permanezcamos, no de que hagamos, sino que permanezcamos en la vid. Si lo hacemos, eso va a dar como resultado de manera natural el fruto. Un hacer que agrada a Dios y un hacer que va a resistir el fuego, un hacer que va a ser no paja, sino oro, plata y piedras preciosas, como lo indica el 1 Corintios 3, 11 y 12. Viene Pablo hablando del fundamento, de la vid, del que es imprescindible, de que es el que es el paradigma, el modelo, que es Cristo, y sobre Él y por Él, en ese fundamento y cogidos de la vid, podemos dar mucho fruto. Podemos hacer mucho con una variedad de materiales que indica Pablo, oro, plata, piedras preciosas, pero que no se consumirá, porque procede del fruto de nuestra relación con la vid. Yo estoy en la vid y Él está en mí, cosa que indica esa relación profunda. Pero volvamos a Juan 15. Versículo 5, arrancamos con el 4. Separados de mí, nada pueden hacer, es decir, nada que no sea condenado o consumido por el fuego. Y el versículo 6 sigue diciendo, a no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y si uno lee en el griego, dice, si alguno no permanece en mí, fue echado fuera como el pámpano.
Y Dios habita en la eternidad, así que si no permanecemos en Él, Dios ya sabe si vamos a ser o no echados fuera. El que no sé soy yo. Yo tengo que permanecer, porque si no permanezco, me seco. Y luego mi fin va a ser el fuego. Ahora, este ser echado fuera supone una acción conjunta tanto del labrador como del pámpano. Si yo no permanezco, me voy secando y me voy quedando fuera. Pero el que echa fuera es Él. Nadie puede echar fuera, ¿sí? Yo no puedo echar fuera otro pámpano porque a mí me parece, pero hermano, es que por los frutos los conoceréis, mirá cómo es. Yo no puedo echar fuera a nadie, ¿sí? Porque solo Él desecha, solo Él echa fuera. Yo mantengo mi corazón abierto, las puertas abiertas, sin ignorar si el hermano anda mal y llamándolo aún a la reprensión, pero yo no puedo cortarlo y quemarlo. El único que hace eso es el labrador, ¿sí? Pero de mi parte se espera que yo permanezca, porque si no me voy a ir secando y me voy a ir quedando afuera. Esto está en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, ¿quién? El labrador. Y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Es decir, lo poda para que fructifique mejor. La poda, la limpieza, puede doler más o menos, pero hay algo que yo como pámpano no puedo hacer. Yo no puedo determinar qué tipo de poda quiero, qué tipo de limpieza quiero, porque es el labrador el que poda, el que limpia. Entonces, si yo asumo una actitud, cosa que seguramente ahí en Colombia no se da, pero acá se da mucho, y yo he caído en eso en algunas oportunidades. Si yo asumo una actitud de, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí? Y parece que al lado mío hay un pámpano que está todo feliz, tranquilo, le va todo bien. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué estas complicaciones, estas cosas, esta situación? Y el labrador sabe. Y todos somos pámpanos, pero somos distintos. Entonces, el rosal necesita un tipo de poda, el manzano otra. Cada planta necesita su poda en su momento, según la naturaleza de la planta. Y bueno, todos somos ramas de la vid, pero diferente, y el labrador poda a cada uno según su necesidad. Así como el yugo es a medida, la poda es a medida, la limpieza es a medida. Recordemos que Jesús estaba hablando con sus discípulos, no con gente del mundo. Y les estaba diciendo que el labrador los iba a limpiar para que llevaran más fruto. ¿Todos los discípulos necesitamos limpieza, necesitamos poda? Pues sí. Y ellos también, porque ellos eran discípulos, necesitaban limpieza. Y entonces, ¿por qué les dice en el siguiente versículo, en el versículo 3, ya ustedes están limpios a causa de la palabra que os he hablado? Y por eso, como consecuencia natural, en el 4 dice, permanezcan en mí, ¿sí? Que es el versículo con el cual arrancamos. O sea, uno no puede permanecer en él a menos que esté siendo limpiado, ¿sí? Si yo soy una rama que estoy siendo limpiada, voy de esa manera a permanecer en él. Así que acá tenemos una primera pista de que permanecer en él es estar abiertos a que él nos limpie, nos pode, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a la pregunta que también hizo Arturo, ¿qué tengo que hacer para permanecer? ¿Cómo permanezco? Y cómo
o qué hago para permanecer, requiere de un presupuesto que es doble. Presupuesto es suponer de antemano que algo se tiene que dar, ¿sí? O sea que permanecer, primero, supone que antes llegué, estoy. Si yo quiero permanecer en un lugar o haciendo una acción, tengo que previamente, es decir, se supone previamente que llegué al lugar o que ya estoy haciendo algo. Yo no le puedo decir a alguien, permanecé trabajando. Si nunca trabajó y es un vago, le tengo que decir, querido, ponete a trabajar. Y después permanecé trabajando. O sea que primero tengo que empezar a hacer algo o llegar. Ustedes no me pueden decir a mí, hermano, permanezca en Colombia, porque yo no estoy en Colombia, estoy acá. Entonces, lo que sí me pueden decir, hermano, véngase. Después que me vaya, me pueden decir, permanezca. ¿Se entiende? O sea, primero hay que llegar, hay que estar, hay que ser del lugar, ¿sí? Para permanecer, o estar haciendo la acción para permanecer en ella. El segundo supuesto es que el permanecer supone el pertenecer. No se puede permanecer sin pertenecer. Porque nosotros no permanecemos en el aire, en la nada, en un limbo sideral. Permanecemos en el medio, en el ámbito que nos corresponde por naturaleza, el ámbito que nos es propio. Un pez no puede permanecer fuera del agua mucho tiempo, porque el aire no es su medio natural de permanencia. Yo no puedo permanecer mucho tiempo dentro del agua. Tengo que sacar la cabeza enseguida, pues si no me ahogo. Y aún con la cabeza afuera tampoco puedo permanecer mucho tiempo porque me arrugo, me arruino. ¿Por qué? Porque el agua no es mi medio. Aunque mi organismo tenga el 70% de agua, el agua no es mi medio, es el aire. Así que permanecer en la vid supone que llegué a la vid, que estoy ahí. Dicho de otra manera, en palabras de la Escritura, fui injertado en la vid y pertenezco a la vid. Sin esto no puedo permanecer en la vid, porque voy a estar incómodo, porque no va a ser mi medio. Ustedes, cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de conocer a personas que nunca se enchufaron en la iglesia, o sea, siempre estaban incómodas, siempre tenían problemas en el cuerpo de Cristo, problemas con el Señor, que suben y bajan, no se terminan de componer nunca, y uno a veces se pregunta, sin juzgar si son salvos o no, pero uno se pregunta, ¿será que realmente la vid y el cuerpo de la vid de Cristo es su medio? ¿O todavía tienen pulmones mundanos y no branquias espirituales? Uno se hace esa pregunta que me tengo que hacer para conmigo mismo. Pero volviendo a los discípulos, por eso dice en el siguiente versículo que los anima a permanecer en la vid, porque ellos podían. ¿Por qué podían? Porque estaban limpios, ¿sí? Habían llegado a él, le pertenecían, ya estaban limpios a causa de la palabra que él les había hablado. La pregunta que se impone es, ¿estoy ya limpio? ¿Fui injertado? ¿Pertenezco a la vid? Esta, la vid y su cuerpo, es mi ámbito natural, normal de vida.
o soy un agregado cultural, digamos, dentro de la vid? ¿O la vid es mi religión? No sé cómo expresarlo, pero creo que se entiende, ¿no es cierto? Es una buena pregunta para revisarse cada uno a sí mismo. Así que antes de ver cómo permanecer en la vid, sería bueno repasar el cómo llego a la vid, cómo le pertenezco, cómo he sido y si he sido injertado en la vid. Recordemos que nosotros nunca estuvimos en la vid. Venimos de las tinieblas. Somos ramas podridas, chuecas, sucias, arruinadas, que andamos en locura. Venimos de un olivo silvestre que jamás dará buen fruto. Romanos 11:24. Y yendo contra naturaleza, Dios en su misericordia nos injertó en el buen olivo. ¿Cuál es el buen olivo? Y algunos dicen es el pueblo de Dios, ¿sí? El otro es el pueblo de las tinieblas. Sí, pero el pueblo de Dios hoy, que es la iglesia, ¿sí? Su cabeza es Cristo. El buen olivo también es Cristo, es la vid verdadera, es el árbol de vida que habla Génesis y que habla Apocalipsis. Y Dios, contra naturaleza, nos injertó, y nosotros éramos ramas podridas, en el buen olivo, en el árbol de la vida, en la vid, ¿sí? En el olivo cultivado nos injertó. ¿Y por qué dice contra naturaleza? Porque jamás se inserta una rama podrida, mala, en un árbol para mejorarlo al árbol, porque lo va a arruinar al árbol. Así que, ¿cómo Dios nos injerta en la vid, o nos injertó? Primero nos limpia por la palabra que nos habla, y así llegamos a pertenecer a la vid. Si no, andaríamos siempre en la vid como sapos de otro pozo y no aguantaríamos mucho. Siempre tendríamos problemas con la vid, con el pueblo de la vid, con nosotros mismos, y al final, tarde o temprano, terminamos en el suelo como pretendidas ramas secas y terminamos en el fuego. Pablo, en Efesios 1, 4 y 5, nos habla no de limpiar, nos habla de injertar, que en este caso son sinónimos. Dios nos limpia para que seamos parte de la vid. Dios nos injerta para ser adoptados como hijos, o nos injerta al ser adoptados como hijos. Nosotros veníamos sucios y somos lavados para ser santos y sin mancha. Y en Tito 3:5 habla del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Así que ustedes están limpios, nosotros como discípulos estamos limpios, es por una obra del Espíritu, una renovación del Espíritu que nos ha hecho nacer de nuevo y un lavamiento de la regeneración. ¿Sí? Tito 3:5. Y Pedro habla de esta limpieza como un rociamiento de la sangre de Cristo, en 1 Pedro 1:2. Dios el Padre, dice ahí, nos conocía de antemano y nos eligió desde la eternidad, y por su Espíritu nos hizo santos, nos hizo distintos, nos hizo separados, nos hizo ramas aptas para la vid, para obedecer y ser rociados, limpiados por la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados al entrar, pero evidentemente tenemos que seguir siendo limpiados por la sangre de Cristo. Así que tanto Pablo como Pedro asocian la regeneración, el ser injertados, el pertenecer a la vid, el hecho de ser salvos, con una elección de Dios. Y acá viene un problemita, ¿no?
Pablo no la llama elección, sino en Efesios 1, ahí en 4 y 5, la llama predestinación. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Y Pedro dice elegido según la presciencia de Dios. Presciencia es conocimiento anticipado, para ser limpios por su sangre, para que su espíritu nos regenere y nos haga santos. Y en Juan 15, Jesús dice, ya había enseñado lo mismo. En el versículo 16, habla de elección también. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los puse, o sea, es el destino de antemano, esa es la predestinación, los puse para que vayan y lleven fruto, y fruto que permanezca, fruto que aguante el fuego, porque es oro, plata y piedras preciosas. Dios, y esperen, no me tiren primero con nada, esperen a que termine, Dios no elige a todos. Él sabe a quién escoge o elige. En Juan 13, que viene antes de Juan 15, y que en el que el Señor enseña, junto con lo de Juan 15, en el tiempo de la Pascua, cuando Él está comiendo la cena con sus discípulos, en Juan 13, 18, Jesús dirigiéndose a sus discípulos les dice, yo no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Se refería a que Judas no estaba entre los elegidos. Nosotros no lo elegimos a Él. Él nos elige y Él sabe a quién elige. En Apocalipsis 17, 14 también dice que los que están con el Señor de señores y Rey de reyes son los llamados, elegidos y fieles. Dios a quienes llama, porque acá hay tres como categorías, digamos, diferentes: llamados, elegidos y fieles. Dios a quién llama. Yo creo, a la luz de las Escrituras, que Dios llama a todos. Por eso en 2 Pedro capítulo 3 dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él envía su palabra, para que la gente, su invitación, para que la gente pueda responder a ella. Pero Él elige a algunos. ¿Y a quién elige? A los que han respondido a esa palabra y han permitido ser vestidos de la justicia de Cristo. Mateo 22, 11 y 12, donde se relata lo de las bodas, ¿no? Y el Señor encara a uno y le dice, ¿cómo entraste acá sin estar vestido a la boda? Y lo echó a las tinieblas de afuera. O sea, Dios llama a todos y elige a algunos. Y como esos algunos respondieron a su llamado y fueron elegidos, pueden perseverar, o sea, pueden mantenerse fieles. Por eso los que están con el Señor de señores y Rey de reyes son los llamados, los elegidos y los fieles. En la Iglesia hay una discusión bizantina de si primero está la elección y después respondemos al llamado, o si está el llamado y si aceptamos haciendo uso de nuestro libre albedrío, entonces Él nos elige, y múltiples posturas intermedias. Y hasta ahora la Iglesia no se puso de acuerdo, así que por algo será. Lo que tenemos que hacer es creer todo lo que nos ha sido revelado, que Dios es soberano y elige, y además tiene todo el derecho a hacerlo, y que el hombre es responsable de responder a su llamado, a su invitación, es decir, cuando escucha la palabra es responsable de responder con fe y ser vestido de bodas, ser limpio para ser injertado en la vid. Bueno, los discípulos estaban limpios ya a causa de la palabra que Él les había hablado. Nosotros también. Pero ellos y nosotros, como pámpanos, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser
podados para que llevemos más fruto y que ese fruto permanezca, porque del bueno, no es paja. Así que permanecer en la vid supone entonces que llegué a la vid, que estoy ahí, que fui injertado en ella, que pertenezco a la vid. Sin esto no puedo permanecer. Y por eso es que el Señor anima a sus discípulos a permanecer, porque ya le pertenecían, habían llegado a Él, ya estaban limpios a causa de la palabra que Él les había hablado. Nosotros también, ¿sí? Supongamos que todos estamos en eso de acuerdo y ya estamos limpios. La pregunta que se impone, otra vez de autorreflexión, ¿estoy ya limpio? ¿Fui injertado? ¿Pertenezco a la vid? ¿Es mi ámbito natural, mi medio normal, natural de vida? Nos limpió es algo en los discípulos de Jesús y en nosotros, que también lo somos, ya realizado, hecho. Pero al mismo tiempo nos sigue limpiando. Y esto nos recuerda otra vez Juan capítulo 13, a una limpieza que Jesús hizo. ¿Sí? Eso lo encontramos en Juan 13 del 4 al 10. El Señor cogió la palangana y les empezó a lavar los pies. Y claro, cuando llegó a Pedro, vieron cómo era Pedro, ¿no? Era bastante torpe. No era argentino ni colombiano, por eso. Pedro no quiso. No me lavarás los pies jamás. Y el Señor, ¿qué le dijo? Mira, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. En griego el sentido es, si no te dejás, no tenés parte conmigo. Si no te dejás limpiar, no sos de la vid. Si yo soy de la vid, me tengo que dejar limpiar. Eso es parte de lo que Dios espera de mí. Y si no me dejo limpiar, no estoy y no voy a ser. No voy a tener parte con el Señor. Y claro, Pedro, entonces dijo, Señor, si es así, bañame todo. Mano, pie, cabeza, todo. ¿Y el Señor qué le dijo? El que está lavado solo necesita lavarse los pies. Esto requiere que yo me los lave en el sentido que me deje lavar por el Señor y por su palabra. O sea, hay algo que yo tengo que hacer. Pero Él es el que en definitiva me lava los pies con su palabra. Yo me tengo que dejar. Así que este lavamiento de pies tiene que ver también con la limpieza de la poda. Yo me limpio por la palabra, me purifico de toda inmundicia, que es un mandamiento. Pero Él, ¿cómo lo hago? Por su palabra. Y Él, por su palabra, por medio de su espíritu, me alumbra, me corta como espada de dos filos hasta el fondo, me purifica y me transforma, además usando las circunstancias, las pruebas que Él prepara para cada uno según la necesidad de cada uno. Bueno, Señor, pero ¿por qué a mí tal cosa? Y bueno, qué sé yo, Él sabe. No lo sé conmigo mismo, menos con ustedes, con cada uno. Si yo no me dejo lavar los pies, si yo no le permito y no me lavo por su palabra y no le permito al Espíritu hacer su obra, no le doy tiempo y el Espíritu no me va a gritar ni sopapear. A veces me habla muy quedamente y para eso yo me tengo que callar primero y escucharlo y darle tiempo. Esto tiene que ver con el permanecer. Y si yo no me dejo lavar los pies, no tengo parte, no permaneceré, como Judas que no siguió. Y yo no quiero terminar colgado de un árbol, y ustedes tampoco. Así que permanecer es súper importante. Y ya voy terminando, porque esto, y la culpa es de Arturo, yo lo iba a dar de una vez,
pero ahora, si Arturo me permite, que ya me dijo que tenía cierta libertad, me voy a tomar otra vez para redondear, ¿sí? Pero voy a terminar con esto. Revisemos en esta semana si estamos, en cuanto a pertenecer, si llegamos a la vid. Los frutos algo indicarán, los frutos nuestros, no los del hermano y el otro, los nuestros. Por ahí, en el peor de los casos, todavía no estamos injertados, no somos de la vid. Aunque damos mucho fruto, aun cuando demos mucho fruto con olor a paja, ¿sí? A heno. Pero lo más probable es que seamos de la vid, que sea de la vid, pero ando con los pies muy sucios. He descuidado el lavamiento del agua por la palabra y aún más, cosa que allá no ocurre, pero acá sí, me he resentido con el labrador por la poda. Revisemos, ¿sí? Y el domingo, si Dios quiere, veremos cómo perseverar, enfocándonos en el ser antes que en el mero hacer. O sea, enfocándonos en el ser, ¿sí? Y el hacer como consecuencia de ese ser de la vida. Y yo quiero animarme y animarte. No mires o te enfoques en lo flojo que has venido viviendo. No te enfoques en lo que te falta de perseverancia. El asunto no es atrás, el asunto es hacia adelante, es de aquí en más. Si yo escucho su palabra, el Señor espera en su misericordia y su Espíritu está ahí para ayudarme a responder. Si escucho su palabra, me cojo de él y sigo adelante, permaneciendo, perseverando. Todos y cada uno de nosotros podemos lamentar algo del tiempo perdido, de nuestra flojera o de nuestra irresponsabilidad. Pero si somos discípulos de Cristo, pues nos arrepentimos al escuchar su palabra, hacemos los cambios necesarios, nos dejamos limpiar y seguimos adelante perseverando. Porque en realidad para el discípulo el tiempo no pasa, el tiempo viene. Y lo que se viene puede ser difícil acá, pero es glorioso lo que se viene para el discípulo. Lo mejor, como dicen, hemos escuchado muchas veces, está por delante. Así que, olvidando lo que queda atrás, aún nuestra irresponsabilidad, nuestra flojera, nuestra falta de permanecer, nuestro dejarnos distraer por un montón de cosas, ¿sí? Miremos adelante, porque nuestro Rey es bueno y Él no apagará ni dejará que se apague el pábilo que humea. Así que, si ya estamos echando algo de humo, dejemos que el Señor, por su Espíritu y su palabra, y en la comunión de los santos, nos sople, nos avive y sigamos adelante, porque Él es fiel y reina. Amén. Amén. Terminé. Gracias, Marcelito. Gracias.